Bienvenidos a Dos Libres, un programa de opinión y actualidad política. Yo soy Pelayo García y estoy aquí con Federico Menéndez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pelayo. Pues en el programa de hoy, que es el primer programa de este 2021, pues tocaremos diversos asuntos desde el anterior podcast hasta hoy, y nos centraremos en lo que aconteció esta semana. En este podcast hablaremos de los diversos de las diversas actuaciones en Estados Unidos con la presidencia, el asalto al Capitolio. Luego también de esta semana destacar la comisión de investigación al PP en el Congreso, la reanudación también de la actividad parlamentaria, que se prevé que sea a principios de febrero. También los toques de queda, medidas del coronavirus, y también todo lo que acontece con las elecciones catalanas. Vamos a empezar hablando de lo que aconteció en Estados Unidos. Destacar el día 6 de enero de este año, pues fue cuando se produjo el asalto al Capitolio. Un ataque a la soberanía nacional de los Estados Unidos, ya que el Capitolio es pues la casa de todos los estadounidenses, al igual que para nosotros los españoles. Nuestra sede de la soberanía nacional es el Congreso de los Diputados. También relacionado con esto, a Donald Trump se le va a hacer un impeachment, otro más, si no me equivoco, el 8 de febrero. Y bueno, Es curioso, es la primera vez que se le hace por segunda vez a un presidente un juicio político. Nunca había ocurrido. Y además, curiosamente, después de que haya dejado ya el cargo. ¿No? Sí, No sí, deja sí. de ser curioso. Con También, el objetivo de inhabilitarlo para presentarse a las elecciones de 2024, que en principio es su intención, porque ya dijo el día de la toma de posesión de Biden que volveremos de alguna manera, decía. sí. Y también con respecto al asalto al Capitolio, algo que nos resultó, yo creo que a todo el mundo llamativo, es como uno de los espacios más protegidos del mundo, como es el Capitolio de los Estados Unidos. Bueno, se supone que lo tendría que ser, pero se veía en las imágenes claramente que no lo era. Ya que pudo ser asaltado de una manera bastante simple por, pues eso, un grupo de De frikis. sí, de frikis, para que Por un grupo de frikis con con pieles, atuendos extraños, ¿no? sí, Y bueno, y armados, lógicamente, y bueno, y hubo que lamentar muertes incluso. sí, Eh, Quiero decir, no se andan con tonterías en Estados Unidos, pero sí que es bastante, vamos, fue bastante llamativo todo el tema del asalto al Capitolio por la facilidad, ¿no?, con la que lo hicieron. Se veía en las imágenes una avalancha humana entrando y apenas unos cuantos policías que evidentemente no daban abasto. sí, sí, Y sí, luego el tema de bueno, al principio cierta ambigüedad de Trump, ¿no?, con sí, relación a los asaltantes, porque inicialmente era una manifestación para, digamos, protestar contra la legitimidad de las elecciones, ¿no? sí, Y ese amaño que alegan los seguidores de Trump y el mismo Trump. Y luego ya se convirtió en eso. Y luego sí que es verdad que Trump reaccionó quizás un poco tarde, sí, diciendo que se fueran los asaltantes a sus casas, ¿no? Y que que eran no. el partido de la responsabilidad y el orden. Había puesto en Bueno, un Twitter. De y, hecho, ahora habría sido uno de sus últimos tweets ya. sí, porque claro, hay que decir que inmediatamente después la red social Twitter
canceló la cuenta o censuró la cuenta del presidente de los Estados Unidos por aquel entonces, mientras mantiene cuentas como la de dictadores, como por ejemplo Nicolás Maduro, que veíamos hace un par de días recordar a Lenin, con unos cuantos millones de muertes a sus espaldas, y cuentas como gente de la talla de yihadistas del ISIS y de más organizaciones terroristas, y bueno, todo tipo de criminales del mundo que tienen cuenta en la red social sin ningún tipo de problema. Sin embargo, a Donald Trump se le censura. Sí. Con el motivo, el motivo es la supuesta incitación, ¿no?, a la rebelión que alegan que hizo en aquellos días. Sí, bueno, también hay que recordar que todo esto también viene de las elecciones, cuando Donald Trump empezó con lo del el fraude electoral, que ya le salían anuncios en los propios tweets que publicaba de esto es una información que no puede ser cierta, y es verdad que a día de hoy todavía no tenemos pruebas de que se haya cometido un fraude electoral masivo, y probablemente no se haya producido a día de hoy. Bueno, la verdad que es algo que nunca sabremos. Yo creo no tenemos datos suficientes. O sea, yo no me voy a entrar en ese tema si hubo o no fraude. Yo me quedo con las reacciones, ¿no? Que, a ver, es evidente que todos sabemos cómo funciona este señor, Trump. Sí. No, a ver, no está bien de la cabeza. Pero, dicho esto, una vez ha terminado ya su mandato, también toca recordar que es el primer presidente desde 1960 de Estados Unidos que no se mete en una guerra. Es el primer presidente que no se mete en una guerra, y además es el que más trabajo, o con el que más trabajo se ha creado desde 1960. Sí, Entonces, sí, bueno, efectivamente. Estados Unidos alcanzó niveles de paro mínimos en su historia después de la Segunda Guerra Mundial. Así que... añadido, el- efectivamente, y eso añadido a la política exterior de no iniciar nuevas guerras, porque se le Bueno, tacha y de también... belicista, se le tacha de belicista muchas veces, pero bueno, también es el primer presidente en ir a Corea del Norte. Sí, es lo que iba a decir. La diplomacia de Trump en este mandato es, vamos, yo creo que es una de sus políticas clave. Trump ha Sí. hecho mucha diplomacia por Estados Unidos y ha intentado tender puentes con muchos países enemigos de los Estados Unidos tradicionalmente. Así que desde ese punto de vista yo creo que el mandato de Donald Trump se puede valorar como positivo para los estadounidenses. Sí que es verdad Sin duda, que Sí que es verdad que las maneras de Donald Trump todos sabemos que no son las más correctas, vamos, ya que usaba Twitter como su juguete y vamos, pues difundía cualquier cosa, y sus modales con respecto a la gente, a los estadounidenses, sí que no eran muy adecuados para ser un presidente del gobierno, pero la gestión que hizo Donald Trump en su mandato a mí me parece excelente. bueno, a ver, no la calificaría como excelente, pero sí que veo que hay una enorme, vamos, un error generalizado a la hora de juzgar su mandato. Sí, Estamos constantemente bombardeados una prensa tanto internacional como nacional en nuestro propio país, que en contra de Trump, da igual la izquierda o la derecha. sí. Eh, pero bueno, realmente la realidad, cuando te pones a analizar su mandato, más allá del personaje, que evidentemente no es lo que estamos aquí debatiendo, el mandato ha sido bastante notable, yo creo.
Y a ver, bueno, hablando ya un poco más de Biden, bueno, había que también mencionar el tema de las nuevas redes sociales que habían surgido Sí, para combatir, en cierta manera, esta censura de Twitter, ¿no? Y teníamos a Parler como máximo exponente, al que se han pasado un gran número de usuarios de Twitter. Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto cómo las Big Tech, ¿no? Las denominadas Big Tech, que son Amazon, Google sí, y Apple, principalmente, pues nuevamente censuraban, ¿no? De alguna manera a Parler y sí, le imposibilitaban utilizar los servidores que legítimamente le sí. correspondían Amazon, para de facto cerrar esa red social con la autoridad moral de con ya. cuál, es lo que yo me pregunto. Total, Parler tenía los servidores en Amazon y lo que Amazon hizo fue rescindir el contrato de los servidores, por lo cual ningún usuario podía acceder Sin ningún a motivo, vamos Parler. a, hay que Sí, aclarar claro, que sin ningún total. motivo. Da igual, tú si por ejemplo contratas, yo que sé, con WordPress o con otra empresa tecnológica, no te puede de una manera unilateral rescindir el contrato por unas ideas que estés difundiendo en tu red o por lo que estés haciendo en la red. Sí que por motivos técnicos sí que se podría llegar a rescindir el contrato, pero por motivos morales o Políticos, ideológicos y ideológicos y políticos. políticos mm, exclusivamente. Claro, luego lo que hicieron Google y Apple fue retirar la aplicación de las Mm. tiendas para que los usuarios no tuvieran acceso a ellas. Sí, y bueno, y dicho esto, hay que decir que el CEO de Parler y su familia han tenido que huir de sus casas, de su casa, por amenazas de muerte. Noticia de esta semana que, bueno, es simplemente un buen dibujo de cómo funciona todo este mundo de la También tecnología hay que decir que y cómo las Big Tech lo controlan todo, básicamente. las acciones de Twitter, también hay que decirlo, que cayeron un 17% la semana después de salir Parler como sustituto y luego volvieron a subir Claro, tras la censura de evidentemente, Parler. luego volvieron a subir. Si te sale un competidor Ya, obviamente. y lo cierras simplemente vamos, por motivos políticos, que a la vez, evidentemente, son económicos porque van ligados, Sí. pues vaya negocio, ¿no? Le sale un competidor, lo cierran, habían bajado en bolsa, vuelven a subir. Y bueno, ya cuando toma posesión Joe Biden, que es el presidente de las Big Tech, ¿no? Como ya he escuchado por ahí en algunos sitios, pues imagínate, se disparan en bolsa. Si no me equivoco, Y siguen subiendo y, creo que Parler ya vuelve a tener servidores. Así que bueno, pues si vuelve a tener servidores, será porque de algún modo lo controlan o de algún modo volverán a, a tirarlos. Algo van a hacer, evidentemente. O sea, eh, son empresas, son hiperempresas, megaempresas, sí. que lo controlan todo y Claro, son casi monopolios. sí, es un monopolio de facto. O sea, bueno, un pequeño oligopolio, más bien, porque Sí, son tres empresas y, bueno, obviamente la competencia no existe en este ámbito de ya. la tecnología. Y se ve, si alguien quiere entrar en el mercado, pues ya vemos con qué facilidad una de las empresas simplemente le hace un bloqueo y como si fuera una gran superpotencia, una superpotencia que bloquea a un país emergente y se acaba la historia. O sea, no hay forma de... nadie se puede meter en ese mercado. Ya. Eh, y menos con el tema político en el que Parler se había beneficiado del tema de la censura de Twitter y por eso los usuarios se estaban yendo a Parler, no por nada, sino porque en Twitter les estaban cerrando las cuentas. Claro. Es decir, no es que estuvieran descontentos con Twitter, es que no podían utilizarlo porque les cerraban las cuentas. Entonces, Sí, sí, sí. Bueno, vamos a pasar ya al ámbito nacional.
Y bueno, comentar que esta semana, en enero, no hay actividad parlamentaria porque el periodo de sesiones es desde febrero hasta junio. Entonces, esta semana y bueno, desde enero y solo lleva habiendo comisiones, actualmente están con las comisiones de nombramientos para la Junta Directiva de Televisión Española. La semana que viene tienen comisiones para decidir los órdenes del día de las diferentes sesiones del año. Y luego también esta semana destacó la comisión de investigación al PP por la trama Kitchen, que fue... Y luego está Pablo Iglesias en su casa viendo Netflix. Efectivamente. Bueno, para que todos nos situemos. También es verdad que hay que decir que esto es el poder legislativo. Vamos, bueno, que aquí bien. Pablo Iglesias no... Bueno, porque eso es algo malo también de nuestra democracia, que Pablo Iglesias sigue teniendo poder legislativo. Pero, claro, vamos a ver, Pablo Iglesias es diputado, ¿eh? Sí, por eso. Quiero decirte, no solo es vicepresidente, también es diputado. Sí, claro, esto es otra injerencia más de los poderes entre sí que no deberíamos tener. Fuera, es decir, está ligado estrechamente con el poder legislativo porque es diputado, pero aunque no lo fuera, una acción, esencial del poder legislativo es el control al ejecutivo. Claro. Por tanto, para el normal funcionamiento del poder ejecutivo, el poder legislativo que esté ese control operativo, sí. Por tanto, tampoco se está llevando a cabo al 100% los deberes, en este caso, del poder y encima también lleva 2 meses, ¿no? O va a estar 2 meses sin ser controlado. Bueno, y también cabe destacar el decreto del estado de alarma que tenemos hasta mayo. Sin duda. A ver, esta es la madre del cordero, ya lo habíamos hablado en ediciones anteriores en las que estaba el tema del estado de alarma más en la... Bueno, que se acaba de aprobar, básicamente, un estado de alarma de 6 meses sin pasar por el Parlamento. A ver, esto es un atropello continuo a la Constitución. Es que está todos, claramente especificado en la Constitución. El estado de alarma tiene una vigencia de 15 días prorrogables por el Congreso de los Diputados. No se puede extender un decreto ley de estado de alarma durante 6 meses. Es evidente. Esto ya lo sabemos, pero todo lo que hacen, en todo lo que hacen, les da igual la Constitución. Quiero decir, la Constitución es la barrera para muchas de las cosas que hacen, o debería serlo, pero se la saltan. En este caso, pues alegan que el Parlamento fue el que aprobó la Constitución, fue el que aprobó el estado de alarma por 6 meses, pero es que da igual, o sea, no puede. El Parlamento no puede ni siquiera el Parlamento. No es que no pueda el gobierno prorrogarlo, es que no puede el Parlamento. Tiene que ser tiene que ser revisable y además tiene que rendir cuentas el presidente del gobierno en el Parlamento como hacía en es que tendría que ser encima tendría que ser en marzo. Semanalmente, como da cuenta siempre el gobierno en periodo ordinario. No, además, todos los miércoles. Además de la rendición de cuentas semanal que debe hacer el gobierno en sesión de control, además tiene que comparecer el presidente del gobierno para rendir cuentas por el estado de alarma, porque si en una democracia se le da poderes extraordinarios a un gobierno, que es lo que en definitiva es el estado de alarma, que es un estado de excepción encubierto, como sabemos, pues si se le da poderes especiales, pues este gobierno debe rendir cuentas y debe explicar qué hace con esos poderes especiales, qué resultado le están dando y obviamente lo que no puedes hacer es aprobar una determinada herramienta constitucional por 6 meses. ¿Cómo que por 6 meses? Pero ¿cómo? A ver, si la pandemia cambia cada semana, ¿cómo puedes aprobar una herramienta por 6 meses? Si no sabemos dónde vamos a estar en 6 meses. Y dando cuenta cada 2 meses.
No, no, sí, Vamos, sí, y con el Parlamento cerrado. No, no, no. claro, ¿Y dónde están? Pues en campaña electoral. sí, Pero la oposición, ¿dónde está? En campaña electoral también. también, Y sí. el gobierno que hace entonces lo que le da la gana, lo que da la gana, y sin control y sin nada, pues, ¿sabes? Y si aún así me dijeras que, bueno, el estado de alarma de alguna manera está dando resultado o que las medidas que están poniendo, que están llevando a cabo son eficaces, pero es que estamos en plena tercera ola y los contagios. Entonces, es que Es no que, les vale los poderes especiales para frenar y la es que la pandemia. incidencia es muchísimo mayor que en marzo de 2020, que no hay más que ver la curva. Vamos, tú ves las tres curvas de la primera y segunda ola y con verlas ya te das cuenta que actualmente estamos creciendo casi en vertical en la curva. Vamos. Bueno, y tenemos a Fernando Simón que no se va ni a tiros y no se va a ir Y es que encima, mm, Fernando Simón riéndose de los españoles. No, no, pero es que otra vez con hace lo de una la cepa semana. británica, uno o dos Sí, sí. casos, otra vez, otra Es vez. que es lo mismo. De verdad, cuando uno oye a Fernando Simón, parece que se está riendo de todos los españoles, porque es exactamente el mismo patrón. Decía en febrero que el virus podría tener uno o dos casos si es que llega a entrar en nuestro país. Bueno, ya el resto de la historia ya la sabemos. Pues bien, la semana pasada decía, bueno, la cepa británica, la variante británica, no va a tener mucha incidencia en nuestro país, no va a ser un problema, no sé qué. Y esta semana ya vuelve, vamos, cambia de opinión totalmente y dice que la variante británica o que las variantes nuevas que hay ya dentro de poco pueden representar más del 50% de los Aquí en casos Asturias el de 50% España. de los casos es de cepa británica. Es que no puede ser. No puede ser. Y cómo puede seguir ese hombre ahí? Y luego ya Sí, sí. está el tema del ministro de Sanidad, ministro candidato, no se sabe muy bien lo que es. Desde luego, ministro no es, porque ya han salido varios artículos en los que se cuenta y cuentan trabajadores del Ministerio de Sanidad que Salvador Illa no pasa por el ministerio desde hace semanas, Normal, que porque va a hacer un no filósofo. tenemos, Que va a hacer un no, filósofo. bueno, ¿qué va a hacer? Pues por lo menos pasarse por el ministerio, que por lo menos supongo que antes de ser candidato lo Claro. haría. Por lo menos hacer algo, ¿no? Pero es que Sí. ahora mismo no, es que directamente, ya no es que no tengamos un ministro de Sanidad inepto, pero además no inepto porque lo diga yo, sino porque es Porque filósofo, están o ahí sea, y también están los datos. Están los datos que aparte de los lo datos. pueden ver Pero todos es los que españoles. ahora ya directamente no tenemos ni ministro de Sanidad. ¿Quién es el ministro de Sanidad? Claro, tenemos un Fernando Simón. candidato a las Fernando elecciones Simón. Es que catalanas. sí, sí. Ahora mismo. Y a ver, porque ya yo creo que ya vamos a pasar al tema, porque es el gran tema bueno, de estas semanas. Parece que al final se van a celebrar, pero aquí llega el gobierno, Sánchez y el ministro, Sánchez e ella, y sin ningún tipo de vergüenza, porque esto ya es, si ya no era de vergüenza nombrar candidato a un ministro de Sanidad en plena pandemia del coronavirus, ahora llegan y, y ya inicialmente cuando se anunció su candidatura perfectamente analizado, ¿no?, previamente por Iván Redondo, la conveniencia del anuncio en el día exacto, etcétera, bueno, y ya dijo que dejaría el ministerio una vez comenzara la campaña electoral, ¿no? Bien, pues con esto del aplazamiento, no aplazamiento, recurso de la marca blanca del PSC y luego la suspensión del aplazamiento, finalmente parece que se van a celebrar, todavía queda una pequeña duda, y parece que el día final que se ratifiquen las elecciones, es decir, que ya no puede haber marcha atrás y que se tengan que celebrar sí o sí, será el 8 de febrero, una vez empezada la campaña, y las últimas informaciones apuntan a que Illa podría no dejar el ministerio hasta ese mismo 8 de febrero, que sería menos de una semana antes de las elecciones, es decir, con una semana ya, media campaña electoral ya en marcha, lo contrario a lo que había dicho.
Es decir, va a haber, ya estamos en pre-campaña, pero va a haber empezado la campaña y no vamos a tener ministro de Sanidad. Vamos a tener un ministro en campaña continuamente, porque ya no es que esté en pre-campaña y esté a medio gas entre Cataluña y el ministerio. No. Es que en campaña electoral va a tener que estar todo el día en Cataluña haciendo campaña y no va a haber ministro, pero ni una hora al día. Y en plena tercera ola, campaña de vacunación que llevamos una décima parte de lo que deberíamos llevar. Bueno, es que es una vergüenza. Y todavía se va a sacar este señor un buen resultado en Cataluña. Y todavía hablan eso, y todavía hablan es que va a ser de el efecto revulsivo, Illa. Este señor. Efecto Illa, ¿qué efecto tiene Illa? Sí, ¿qué hizo bien? Nada, el efecto Illa es una pandemia de... Es que ya no sé ni cuántos muertos son. ¿Cuántos son? ¿60.000? ¿70.000? Es que Yo no creo se que sabe 70.000. Ni cuántos muertos son. Pues ese es el efecto Illa. Vamos a poner un filósofo en el Ministerio de Sanidad, que es un ministerio, como todos sabemos, vacío de competencias en situaciones normales, porque la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. Lo promocionamos, le damos visibilidad y luego, para Cataluña, a ver si sacamos al PSC de su larga agonía con Iceta. Pero claro, sí. Llega el coronavirus y les trastoca los planes. Oficialmente hay 55.400 casos por coronavirus. Y ya se hablaba... Muertes. Sí, muertes. Y ya se hablaba a finales de diciembre de 70.000 muertos. Así que... No, sí, cada poco el INE saca las estadísticas de muertes con respecto al año pasado y se saca la diferencia. Son 70.000, creo que son, o incluso 80.000 debe ser ya los últimos datos. Quiero decir, unas cifras que ya nos podemos creer más que esas del gobierno, que sí. Siguen siendo atronadoras, o sea, sí. sean buenas las del gobierno. No, para nada. Vamos, así que ese es el efecto. También lamentable es que en plena pandemia del coronavirus un ministro, encima el de Sanidad, se presente de candidato a unas elecciones aprovechando el poder que tiene como ministro. Aparte de ser lamentable eso, sería lamentable con cualquier ministro. Vamos, sí, un ministro que deja a los demás partidos. Claro, totalmente. Un ministro tiene cuota de pantalla garantizada por el hecho de ministro de Sanidad. O sea, además, claro. No solo del hecho de ministro, sino además el hecho de ministro de Sanidad. Es decir, la persona más, que supuestamente tendría que más sale en la televisión, ¿no? Aunque sí. Es Fernando Simón el que más sale en la televisión. Pero bueno, Fernando Simón hace campaña también por ella, no tiene ningún tipo de problema. Pero vamos, que sí. A ver, si no fuera tan serio, sería para montar una comedia, porque esta gente no tiene escrúpulos. O sea, ¿qué va a ser lo siguiente? Sí, pero bueno, es que ya lo llevamos hablando desde el principio. Es que cada día van saliendo más cosas. Y más cosas. Porque este gobierno no sé qué ha hecho bien desde que lleva en el poder. Ya salió una encuesta, no sé si la viste, del HuffPost, de cómo valoraban la acción del gobierno. No sé si había 35.000 votos pero eran bastantes. Y más del 70% era muy deficiente, que era la peor puntuación posible. Para los que nos escuchen y no sepan lo que es el HuffPost, es un diario, un pseudo diario online, ¿no? Más bien ultraizquierdista. Sí, es del para país. Para ponerlo, ¿no?, de una manera relajada, ¿no? Y sacan esa encuesta, ¿no? ¿Qué tal cómo valora lo que tú decías, la actuación del gobierno, la gestión del coronavirus, etcétera? No me acuerdo si era gestión de coronavirus. No, era en general. Del gobierno en general. Bien, pues claro, evidentemente era muy positiva, normal, deficiente y muy deficiente. Suponiendo que su audiencia o sus usuarios iban a
puntuar al gobierno social comunista de una manera positiva, y se encuentran con que la aplastante mayoría lo califica de muy deficiente, como evidentemente Creo que es. era más de un 70%. No, yo creo que era incluso más, ¿eh? Porque había 4 opciones, ¿no? La más negativa posible tenía la abrumadora mayoría, ¿eh? No, Sí, sí. no me acuerdo ahora mismo del dato, fue hace unas semanas ya, pero sí, es bastante, eso era bastante, eh, bueno, descriptivo, ¿no? De cómo está el tema. Yo no sé bueno, veremos en las catalanas, pero es que Sí. lo que parece, según las encuestas, ¿no? Depende de cuál, evidentemente, el Mira, CIS, como siempre, excéntrico, mira, ¿no? la Dice, tengo aquí delante. sí, Me había columpiado yo con las votaciones. Son 533.265 votos. que Opciones: no es ninguna sobresaliente, tontería, ¿eh? notable, Medio bien. millón de personas. Medio millón de personas. O sea, no es que sean los cayetanos de Núñez de Balboa. Vamos a ver si... ¿eh? Las opciones son sobresaliente, notable, bien, suficiente, suspenso y muy deficiente. Sobresaliente tiene un 5%, notable un 3%, bien un 1%, suficiente un 1%, suspenso un 9% y muy deficiente el 81%. Bueno, no hay más preguntas, ¿no? Es que, claro, pero yo decía que a pesar de esto, ¿no? Que son medio millón de personas, ¿eh? Que Cuidado. sí, que sí, que no es un estudio hecho Es un volumen, vamos, al es un azar, es volumen para una 533.000 encuesta. personas, es un montón de personas y puede Sí, sí, ser bueno, para una encuesta una de estas cifra características. significativa de lo que es España en general. No, para una encuesta de estas características es una cantidad muy importante, ¿eh? Muy importante. Pero a lo que iba yo, las encuestas de las elecciones al Parlamento de Cataluña, todas coinciden en que el PSC sube de manera muy, muy notable. El CIS incluso, que ya sabemos qué es lo que pasa con el CIS, De pero tenazas. sí, se cocina muy bien, pero le da como vencedor, primera fuerza, el PSC, por delante de Esquerra Republicana. Sí. Las demás encuestas, la media, te hablan de un empate técnico entre Esquerra Republicana, Junts per Cat y el PSC, con Esquerra ligeramente aventajada. Es decir, eh, estamos hablando de que Esquerra ganaría las elecciones Sí. y luego ya un peldaño por debajo estaría, yo diría que el PSC y Junts peleando, ¿no?, por la segunda plaza. Sí. Entonces, las opciones que se abren son claras. Bueno, hay 3 opciones, básicamente. Que todos niegan, por otra parte. Quiere decir, Sí. si le preguntas a cualquiera de los candidatos por cualquiera de las 3 opciones, quiero decir, ninguna la barajan. Son las opciones, para que nos pongamos en situación: gobierno independentista tradicional de los últimos años, Esquerra Republicana, y Junts, previsiblemente encabezado esta vez por Esquerra Republicana, aunque luego ya sabemos que Esquerra pega bajón en las elecciones y Puigdemont, bueno, pedecatos, como se llamen esta vez, Junts, suben. Entonces, bueno, esa sería la primera opción, el clásico gobierno entre esos dos partidos. Luego, el tripartito del que tanto se ha hablado últimamente, que es no deja de ser la dicotomía Madrid-Barcelona con el PSOE y Podemos en el gobierno de Madrid con Esquerra Republicana, y Esquerra Republicana encabezando el gobierno en Cataluña con el PSC y Podemos. Y luego la última vía, bueno, esta evidentemente es la menos probable, pero se está hablando por ahí, en caso de que el PSC sacara un buen resultado y no sumaran las fuerzas independentistas, las fuerzas separatistas. Recalco que esto es lo más improbable, porque la mayoría de las encuestas dan, aunque no muy holgada, mayoría absoluta independentista. Pero el CIS, por ejemplo, no la da. Y Ya. da posibilidad de un gobierno encabezado por el PSC y
apoyado de alguna manera, no sé si dentro del gobierno algunos o fuera, evidentemente, otros, pero apoyado de alguna manera por Ciudadanos, Partido Popular, Podemos y Vox. Es decir, si no hay mayoría absoluta independentista, que el PSC, que evidentemente va a ser la primera fuerza, vamos a decir, no independentista, poniéndolo entre Sí, paréntesis. entre comillas. Sí, entre comillas o entre paréntesis, encabezara ese gobierno y lo apoyaran desde fuera Ciudadanos, Podemos, PP y Vox. Claro, vuelvo a lo que decía antes y ya te dejo hablar. Cuando se le pregunta a todos los candidatos, ninguno acepta ninguna de las tres opciones. Es decir, le preguntan a Esquerra Republicana, no voy a pactar con el PSC, no hay tripartito. No voy a pactar con... el PSC dice, no voy a pactar con Esquerra. Vox dice, ninguna manera voy a permitir un gobierno de Illa. Claro, nadie dice, nadie acepta ninguna de las tres opciones. Ya. ¿Cuál ves tú más factible? Yo te digo cuál veo más Sí. factible y ya te dejo. Veo, al final, veo más factible la primera opción de todas, que se repita el gobierno independentista, porque al final, mantiene los apoyos, la gente le sigue votando, Sí. a pesar de que incumple la ley sistemáticamente, y yo veo que siga un gobierno de Esquerra Republicana con Junts, encabezado eso sí por Esquerra Republicana. Sí, yo en cuanto dices tú de que sea factible, yo eso es la opción que más factible veo, que vuelva a repetirse un gobierno de independentistas. Pero bueno, si nos ponemos a hablar luego también especulando de cuál sería la mejor, obviamente, yo creo que la menos mala de todas las opciones es el gobierno de Illa. Entre lo que hay, por lo menos. Pero volvemos al problema. Decía Santiago Abascal en una entrevista a Libertad Digital este viernes que de ninguna manera ellos iban a Sí, apoyar yo tampoco creo que lo vayan a hacer. a un gobierno de Illa. Pero porque alegaba que era lo mismo Illa que Esquerra Republicana y que al final estaban buscando un tripartito. A ver, sí que pero tampoco es verdad que Illa no tiene mucha credibilidad, pero sí que por lo menos sí que da cierta más confianza que un gobierno de Esquerra Republicana, obviamente. No es lo mismo exactamente, Es pero evidente, es evidente, pero tienen nos ciertos ponemos puntos en en común, pero sí que es verdad que no es ponemos lo mismo. en una tesitura similar a cuando las pasadas elecciones municipales hubo un empate técnico entre Esquerra Republicana y Colau, ¿no? No Sí. sé si en el Ayuntamiento de Barcelona y los concejales de Ciudadanos tuvieron ahí esa duda, ¿no? De si favorecer un gobierno. En este caso, evidentemente, era Colau, era Podemos, Sí, que incluso si me apuras, evidentemente hay mucha menos diferencia con Esquerra que el PSG. ya, Esquerra. obviamente. Pero aún así, en aquel momento uno pensaba y decía, es que dejar gobernar a Colau, la alcaldesa de los Ocupas, la alcaldesa de la inseguridad ciudadana, en definitiva, el comunismo bolivariano de Podemos, no es plato de buen gusto, Ya. aunque se evite un gobierno de Esquerra Republicana. Con el PSC quizás sea más, menos traumático, pero no deja de ser un gobierno que estaríamos hablando de que sería apoyado por Podemos y Vox. Entonces yo creo Sí. que estamos hablando totalmente en abstracto. Ya, sí, totalmente de Pero acuerdo. Y sí que es verdad. se habla últimamente. Yo creo que, vamos, lo que aportaría un gobierno del PSC a Cataluña sí que podría ser como una época de transición y de relajación del movimiento independentista. Hombre, sin duda, pero es que sería... Y más sería estabilidad el para monopolio Cataluña y el más monopolio del prosperidad. PSOE, sería el monopolio del PSOE absoluto, Ya, porque... Pero bueno, yo en cualquier caso yo creo que no... Ni en sus mejores sueños Iván Redondo sueña con
con que Illa llegue al gobierno de la Generalitat. Yo creo que se le manda para un poco sacar del pozo, ¿no?, que estaba últimamente el PSC, Sí. que en las últimas elecciones fue vapuleado por Ciudadanos, ¿no?, en ese espacio Sí, a ver del Ciudadanos espectro electoral. cómo se comportan estas elecciones. Y simplemente eso, yo creo que era una estrategia para colocarlo en una mejor posición en vistas de futuro, porque realmente hoy por hoy es que es inviable siquiera soñar con un gobierno que no que no sea independentista. Ya. en Al menos de Cataluña. momento. A ver Sí, si al en menos un de momento. futuro. Nos deberíamos centrar en cómo se comporta el votante, el poco votante que hay, porque también suele haber mucha abstención entre el constitucionalismo en las Sí. elecciones autonómicas, y nos deberíamos centrar en, efectivamente, para sacar conclusiones en clave nacional, en cómo se comporta Ciudadanos, cuánto cae, cuánto... Ya, porque si Ciudadanos cae en Cataluña, ya en Bueno, España. Ciudadanos va a caer. Sí, Esto sí. no es, no Sí, es sí, debatible. pero depende de cuánto caiga. Claro, la cuestión es cuánto. Ahora mismo las encuestas le sitúan en torno a los 14, 13 diputados. Más o menos yo creo que hay bastante consenso, ¿no?, respecto a eso. Sí. Y luego está la lucha férrea, ¿no?, entre el PP y Vox, en ese entorno de los 7, 8, 9 diputados, bueno, 6, 7, más bien, 8 incluso en algunas encuestas, Sí. pero ahí está esa lucha, el CIS, que ya sabemos que evidentemente no le vamos a dar credibilidad, pero sí que hay que comentarlo. El CIS da sorpaso de Vox al PP, y esto podría ser un tremendo varapalo para Pablo Casado, ¿no? Y Sí, totalmente de acuerdo. en mi opinión, creo que es bueno, Sí, creo que sería bueno sí, sería por bueno. el hecho de Para que la sería derecha un sería bueno. espaldarazo, sería un portazo de el votante del PP a la moción de censura. Sí. Perdón, al discurso de Casado de la moción de censura. Es decir, sería el rechazo del votante del PP al discurso criminalizador de Vox que hizo Pablo Casado. Y por tanto, un voto de unión de derechas, que es lo que venimos solicitando todos. Sí, bueno, es que yo tampoco lo vería así. Yo lo vería simplemente como el resultado. Vamos a poner que Vox y el PP van a estas elecciones enfrentados, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? Sí. Bien, pues sería, eh, si Vox sacara un resultado, aunque se acerque ligeramente, quiere decir, aunque no lo sorpase, sería, Vox está entrando, vamos a recordarlo, en el Parlamento, y el PP ya está en el Parlamento catalán. Con Sí. lo cual sería una manera de recortar distancias tremenda de Vox hacia el PP. Pero si ya hablamos de que hay un sorpaso, yo creo que sería un varapalo tremendo para Sí. el PP a nivel nacional. Y tendrían que Y replantearse su estrategia. hablaríamos de terremoto en el centro derecha, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y habrá que ver la respuesta del PP. Pero bueno, para eso tendremos que Pero yo creo que la respuesta del PP sería, en tendencia, reforzar. a tender puentes. ¿Tú crees que sería tender puentes con Vox la respuesta? Sí. Es decir, retroceder a Al discurso de la moción de censura, yo creo que sí. Pues fíjate, yo creo que la deriva de Pablo Casado tomó la decisión en la moción de censura, y yo creo que no va a abandonar la deriva, aunque no le dé resultado en estas elecciones catalanas, porque además, después de estas elecciones, queda un campo abierto bastante inusual en estos últimos años en la política, que es que no hay elecciones hasta dentro de bastante, ¿no? Claro.
que lo Sí, hablábamos, sí. lo hablábamos en anteriores programas, que son las andaluzas de 2022, de finales de 2022. Sí. Con lo cual hablaríamos Octubre, de un octubre año. o diciembre. Diciembre fueron diciembre las Sí, del 2018, por tanto hablaríamos de una convocatoria así, a finales de 2022. Por tanto, estaríamos hablando de un año y medio largo bueno, de calma electoral, no habría sí, elecciones, por tanto se podría reajustar el todo y sí. habría un campo abierto para que los partidos... Sí, bueno, yo creo que eso, los periodos que no son electorales son buenos porque es cuando florece de verdad la verdadera política. Que se intenta dejar de lado todo el tema electoralista y cuando se hace, entre comillas, en España, política de verdad. Pero también habrá que bueno, verlo. yo ahí discrepo un poco, la verdad. Porque realmente, aunque no estén, ya sabemos que hay gente como Pedro Sánchez, vamos, guiado sí, guiado por Iván Redondo, que siempre está permanentemente en campaña electoral. Y yo a lo que iba era que yo creo que Pablo Casado ha elegido esa deriva de frentista Ya, pero con la Vox. única opción que le queda a Pablo Casado si sigue por ese discurso es comerse a Ciudadanos. Efectivamente, ahí, a eso iba yo. Yo iba a que Pablo Casado ha elegido la opción bueno, lo que llaman todos los periodistas que están afiliados al PP y que a las órdenes del PP en estos medios ABC, La Razón, etcétera, lo que llaman el giro al centro del PP, Sí. el tradicional giro al centro del PP, que vamos, en esta ocasión por lo menos no consiste en otra cosa sino en insultar a Vox. A ver, yo tampoco lo vería mal el que absorbiera a Ciudadanos, Mm. No, sí, yo no he dicho que Ya, lo ya, vea ya. mal. Sí, yo creo que es necesario. Yo creo que Sí, actualmente ya no ha pinta nada. agotado, Ciudadanos ha agotado eh, su, Su discurso. su vida útil, su vida útil. Su discurso, por supuesto, su discurso lo ha agotado ya hace mucho tiempo. Pero yo creo que, a ver, Ciudadanos era una opción muy buena, Sí, para que hubiera en España un partido que sustituyera a un socialismo o a un centro izquierda o un centro centro izquierda sí. nacional que había dejado huérfano el PSOE. Y eso era en inicios ciudadanos. O sea, Albert Rivera él mismo se definía como socialdemócrata y venía a ocupar el espacio de UPyD, que UPyD no había desaparecido, no había sabido Sí. explotar bien, y llegó a tener 57 diputados. Ese espacio de Es que 57 diputados, una socialdemocracia nacional que plantara cara al nacionalismo de manera frontal y sin ningún tipo vamos, sin dudarlo, para sustituir al PSOE, al PSOE de González y de Alfonso Guerra, etcétera. Pero es que Albert Rivera fue a por el sorpaso al PP inútil y inviable Sí, porque él quería ser presidente del gobierno, hay claro. que decir. Obviamente, No tenía quería la ser el ambición. vicepresidente de Sánchez, que es lo que debería de haber sido, y Sí, no estaríamos en este desaguisado. Tampoco quiso ser lo de Rajoy en 2016, se lo ofreció, no lo quiso ser. ya. Sí, Ciudadanos tuvo muy buenas cartas que desaprovechó. Totalmente. Totalmente, totalmente. Y ahora está en un proceso de desintegración Sí, y de absorción por el PP, que yo creo que no hay duda de eso. Lo estamos viendo, lo hemos visto en la campaña electoral en Cataluña, donde ha fichado a dos de sus personas más fuertes en Cataluña, como son Lorena Roldán, que era portavoz en el Senado de Ciudadanos y había sido portavoz en la Generalitat, y era candidata hasta que llegó Inés Arrimadas y la sustituyó unilateralmente por Carrizosa, y a la número 3 que han fichado, a esta concejala de Ciudadanos o de la candidatura de Manuel Valls en Barcelona, que había sido a su vez
diputada o senadora, perdón, de CiU. Quiere decir, Sí, venía del mundo del nacionalismo, pero bueno, había pasado por Ciudadanos y está absorbiéndolo el PP. ya. Sí, sí, yo creo que es la deriva. Bueno, también hay que ver el efecto, como decimos, que tienen las elecciones catalanas en el bloque de la derecha, porque actualmente es el más inestable de todos. Porque claro, Sin duda, como es, de la como izquierda no ahora hay, sí, no hay ninguna no hay inestabilidad, ninguna duda. Es porque decir, el van todos a PSOE, una. no, no, a ver, no es que vayan todos a una, es que el PSOE es hegemónico en todos los sitios ya, porque ya no se da aquella circunstancia de que en las comunidades separatistas o con separatismo, mejor dicho, Podemos tenía una fuerte presencia por esa defensa que hacían, en una palabra, del separatismo, ya no se da. Es decir, lo hemos visto en Galicia, en el País Vasco. En Galicia ha Sí, desaparecido el Podemos, que se dice pronto, y en el País Vasco ha tenido una enorme bajada. Y en Cataluña lo mismo, es decir, Podemos está en caída libre. O sí. sea, Podemos Bueno, está en el peor momento desde que existen, y normal. sin embargo Sí, tienen el mayor poder que han tenido desde que nacen. ya, tal cual. Se da esa circunstancia, que bueno, debería darnos que pensar. Es decir, el partido que peor está ahora mismo, salvando a Ciudadanos, que yo lo Ya. veo que no es un partido ya, sino que es una facción del PP, si no al tiempo, pero es el partido en caída libre y sin embargo el segundo partido con más poder en España. ¿eh? Si no contamos con que el PP tiene la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que son dos grandes nichos de poder. Sí. Pero esa es la idea. El PSOE está fuerte, ¿no? No hay que decir, parece que no tiene ningún tipo de repercusión su gestión. Electoralmente veremos, Bueno, desde luego no parece en Cataluña que lo vaya a tener, y Podemos y en el centro derecha, pues a palos. bueno, yo lo que Y quería a ver, comentar sálvese quien pueda. es que últimamente los sondeos que van saliendo cada vez va sumando más el bloque de las derechas. No sé Sí, si... en ámbito nacional es verdad que ligero, pero se va notando que las tendencias son a que baja el bloque de la izquierda y sube el bloque de la derecha. Sobre todo sube más el PP Sí. últimamente que Vox, pero Sí, suben los dos. Pero suben los porque el dos. PP absorbe el voto del PSOE, de lo que baja, vamos. Bueno, pero lo importante es que suben los dos. Sí, ¿eh? sí, sí, eso Porque, es lo claro, importante. Y si no me claro, equivoco, si el último sube dato que había PP a costa. visto era 141 entre, entre Vox y PP. 141 diputados, no, no, eso es muy poco, ¿eh? Yo he Creo visto recordar. encuestas. No, No, yo. no, yo he visto encuestas de, sumando a Ciudadanos, eso sí, 160 largos, ¿eh? He visto encuestas. Quiero decir, ya a menos de la mayoría absoluta, que debería ser. Yo creo, no sé, yo creo que Ciudadanos, sinceramente, si se agota la legislatura, yo creo que no es descabellado decir que Ciudadanos Va a se va a presentar desaparecer. con el PP. Sí, No sé si, supongo que no integrado, sino, digamos, alguna fórmula como la del País Vasco-Navarra, pero ya sé, sí. Ciudadanos se va a presentar con el PP y hay que sumar como sea para lo que decía Cayetana Álvarez de Toledo. Objetivo 176 con Tal cual. PP Es y que debe ser el Ciudadanos. objetivo. Es que tiene que ser el Sin duda, objetivo. sin duda. PP, Ciudadanos, Vox y bueno, Navarra Suma, UPN, como se llame, Foro, Asturias. Y luego yo creo que también se puede sumar Coalición Canaria, etcétera, Sí. que Y realmente yo creo apoyará que cualquier Teruel existe gobierno. también se podría sumar. Si saca el diputado. Teruel Sí, a existe porque cualquier va gobierno por la apoyaría. gobernabilidad. Quiero decir, eh, el único problema que veo es que entre Vox en el gobierno. Ya. Si entra Vox en el gobierno, evidentemente estamos hablando todos estamos hablando en términos relativos, ¿eh? Pero si entra Vox en el gobierno, veo más difícil el apoyo de esos partidos, Coalición Canaria, Teruel existe, incluso
Sí. Incluso Revilla, ¿no? Incluso el Partido Regionalista Cántabro podría apoyar un gobierno del PP perfectamente. Sí, Eh, totalmente, sí. si está Vox en él, ya sería otro cantar. Pero en cualquier caso, yo creo que si Vox, si efectivamente en las próximas elecciones se suma, bueno, todo esto, contando con que las haya, suma el centro derecha, Vox tiene que estar sí o sí, y además es que lo va a exigir, porque, bueno, yo creo que procede y ya Bueno, a ver, lo hemos... yo creo que actualmente en España, como está el panorama, no creo que volvamos a tener gobiernos de un solo partido. Bueno, Yo creo no, que van a a, lo ver, que queda son gobiernos de coalición porque el voto no ahora lo sé, mismo está muy no lo sé. dividido. No lo sé, pero no lo sé. Porque es que, a ver, hay que tener en cuenta que para obtener esa mayoría absoluta, lo veo yo lo veo imposible, ¿vale? Que sea Sí, solo con el PP y Vox, sea imposible. sí, no, eso es Por tanto, imposible. Actualmente es bien, bien, imposible. Sí, bien, sí. eso lo entendemos, ¿no? Bueno, vale, entonces si se dan los 176, incluso con los partidos pequeños, esos partidos pequeños, sinceramente veo muy, muy complicado que apoyen un gobierno en el que esté Vox. Ya. Porque si nos fijamos, y no voy a ser yo el que haga una comparación con Vox y Podemos, pero es que desgraciadamente la mayoría de esos partidos sí que la hacen. Sí, Por ejemplo, el Partido Regionalista y Coalición Canaria no apoyaron la investidura de Sánchez con Podemos en el gobierno. sí, Pero efectivamente. él existe sí, pero Coalición Canaria y PRC no. Por tanto, yo creo que sería difícil, aunque en cualquier caso, reitero que yo Sí, creo que bueno, y sería necesario, si no sería está necesario, el Vox en el gobierno, es posible una abstención del PNV también. Porque bueno, El PNV probablemente. Pero ya se eso no, dio. eso ya, yo ya lo descarto como opción, porque si no está Vox en el gobierno, Vox sin duda va a ser Ya. pieza Sí, clave, ¿eh? sí, Porque sí. no estamos hablando de que, quiero decir, por lo menos Vox va a tener 50 diputados. Y con 50 diputados hay que tener en cuenta que Podemos tiene 35 ahora mismo, ¿eh? Con 50 diputados Tiene que en un tener alguna gobierno, influencia, sí, o obviamente. sea, si no se está, que ya me parece decir mucho, se es muy, muy, Muy muy clave. Por importante, tanto, claro. el PNV lo dejaría fuera de la ecuación. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a dejar por aquí la entrega de esta semana. Ha sido un podcast largo, que hemos hablado mucho. También hacía bastante que no traíamos nueva entrega, entonces habría mucho contenido del que hablar. Entonces, pues nos vemos la semana que viene con otra entrega. Un saludo, Federico. Un placer, Pelayo. Muchas gracias por el podcast. Hasta la semana que viene.